Pasamos a un tema algo complicado, no para ustedes, la parte de lectura de este tema es bastante sencilla. Muchas de las cosas que vamos a hablar van a repasar porque ya las han visto. Lo complicado es a la hora de explicar, ya para el médico, que es abdomen no es tan sencillo de evaluar. Por eso incluso dice en la literatura que el abdomen se considera una caja de Pandora. ¿Por qué es caja de Pandora? ¿Qué es la caja de Pandora? No termina de... Entonces, no sabemos lo que nos podemos encontrar en esa caja. Es más, medicina de primer mundo ya casi ni le da importancia a la semiología abdominal y prefieren irse directamente a estudios complementarios como cuáles. Tomografías, prefieren hacer eso y le dan poca relevancia a la semiología, pero nosotros todavía le damos relevancia. Es más, debería tener una importancia para no pedir estudios o que les cuesten tanto al Estado, al seguro, al mismo paciente. Es muy caro los estudios de abdomen. No he llevado imagenología, así que no les voy a molestar tanto con eso toda la vida. Pero aquí estos estudios de imagen sí van a entrar a analizar en algunos de estos estudios, porque es importante. Empezamos por el motivo de consulta. Tenemos trastornos de la deglución, trastornos de la digestión, náuseas y vómitos, dolor abdominal, diarrea, constipación. ¿Qué será? Lo contrario de diarrea, estreñimiento. Trastornos de la defecación y otros trastornos anorrectales, y finalmente ictericia. Todos más o menos se los están imaginando, tal vez estos no tanto. Trastorno de la digestión, pregunta no de todos los exámenes, pero algunos de la cultura. Disfagia, ¿qué se considera disfagia? Dificultad inmediata para trasladar los alimentos sólidos líquidos de la boca al estómago. La disfagia, el término disfagia es dificultad para la deglución. Se clasifica en dos: la disfagia orofaringea y la esofágica. Cuando hablamos de orofaringea, ¿a qué nos referimos? La dificultad para deglutir, para pasar los alimentos de dónde a dónde, hasta el final del esófago, cuando llegó hasta el esófago. No parecería tan importante porque ese acto ocurre en muy poco tiempo, pero para la causa sí es bastante importante. La disfagia orofaringea, ahí incluye todos los músculos de la masticación y deglución, es bastante complejo. Hay varios músculos, varios nervios, núcleos del tronco encefálico que incluyen varias caras. Entonces nos hace pensar en enfermedades neurológicas como los accidentes cerebrovasculares. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Hemos mencionado ya alguna vez. Si bien no es parte de esta unidad, va a ser de esta. Significa que algo ha pasado en el cerebro. Dicen que algo ha pasado, engloba dos grandes cosas. Una es, como dice mi compañera, que no ha llegado sangre, que es el infarto, o el otro es, como dice mi compañera también, que ha sangrado el cerebro. Ahora, ¿qué va a pasar si sangra o se tapó una arteria en mi cerebro? ¿Qué va a suceder? Esa área del cerebro, cualquiera que sea, va a dejar de funcionar de forma normal, o probablemente deje de funcionar totalmente esa área. Entonces, según el área afectada, va a provocar más o menos daño. En este caso, los más comunes son cerebral media, que es la región temporoparietal. ¿Qué es lo más común del accidente cerebrovascular? ¿Cómo quedan los pacientes? No puede, ¿qué es hemiparesia? No sé si todos saben. Epi es lamentable. Tenemos hemiparesia. ¿Se acuerdan las diferencias que mencionamos? Una es que alguien perdió la fuerza. ¿Y el otro? No hubo nada. ¿Cuál sería clejía y cuál sería paresia?
de la paraplegia. Vamos, la paraplegia que era, ¿se acuerdan? El paciente está parapléjico. Cuadripléjico. Paraplegia, yo le digo paraplegia porque es el más común que encontramos, ¿no? Que no mueven las piernas, la parte inferior. Entonces, lo más común que tenemos en los accidentes cerebrovasculares, se daña un lado del cerebro por la forma de irrigación, y ese lado del cerebro hace que no pueda mover el otro lado del cerebro, es lo más común. Pero aparte de eso, pueden tener afasia. ¿Qué es afasia? Pueden expresarse, pueden hablar. Y acompañado de lo que no se menciona tanto, tengo dificultad a veces para hablar cuando no estoy discapacitado. Y si tengo dificultad para hablar, también probablemente tenga dificultad para deglutir, también tenga disfagia. Y si tengo dificultad para deglutir, que muchas veces damos por alto, ¿qué puede pasar al paciente con dificultad para deglutir? Si le doy comida, ¿qué le va a pasar? Una casperación. Eso, la comida en vez de ir al esófago se va a ir hacia la vía aérea, hacia la tráquea. ¿Y qué le pasa a un paciente que le va a comida a la tráquea? Se ahoga, o qué más le puede pasar. Dificultad para iniciar la digestión, y porque la misma se asocia con regurgitación nasal, tos, sensación de ahogo, neumonía, inhabilidad para masticar, para propulsar, vapeo, dificultad para iniciar el acto de deglución. A ver, vamos uno por uno. Dificultad para iniciar la deglución. Y hemos mencionado, los músculos no están coordinando bien, la mitad está bien, la mitad no, y puede pasar una parte del alimento a la vía. ¿A qué se referiría regurgitación nasal? ¿Qué es regurgitar? Nasal sería que devuelva alimento por la nariz. Tos, ¿por qué tendría que ser tos? Si está pasando una parte del alimento, por más pequeñito que sea, no estamos hablando que está pasando una arveja, estamos hablando que está pasando incluso pequeñas gotitas de alimento hacia la vía aérea. Entonces, como reflejo aparece la tos, reflejo de la mesa. Sensación de ahogo, por más pequeño que sea lo que ha pasado, puede haber pasos. Muy peor que es grande el pedazo de comida que ha pasado. Neumonías aspirativas, el alimento ya está en vía aérea y tiene bacterias, tiene virus, e incluso si hay reflujo más asociado, puede tener contenido ácido, que va a provocar una neumonitis química. Inhabilidad para masticar, que está asociado a lo mismo, inhabilidad para propulsar la comida hacia la faringe, lo mismo, babeo por la misma discoordinación muscular. Y dificultad para iniciar el acto de deglución. Esos pacientes, ¿qué les haríamos entonces? Si tengo dificultad, fallas, si sé lo que le puede pasar, ¿qué tenemos que hacer? Y si es mucho tiempo, voy a tener al paciente 2 años con todo. Así que no va a poder, a pesar de la fisioterapia, no puede quedar. En vena, no, más bien en vena es menos tiempo, porque es más riesgo de infección. Eso. Luego ahí, una gastrostomía, por ahí con razón. Más eficiente va a terminar siendo, depende, si es mucho tiempo. Gastrostomía. Agarro un agujero directo al estómago y por ahí meto la sonda. Es más eficiente para el paciente, menos riesgoso para el paciente, incluso hasta más cómodo. Porque estamos hablando de un paciente que está postrado, que no puede moverse, probablemente no pueda hablar, no pueda quejarse de que se está ahogando. Esto va a ser mucho mejor para él. Disfagia esofágica. El alimento ya ha pasado al esófago. Una vez que pasó al esófago, tengo lesiones mecánicas obstructivas o trastornos motores. No se asocia a regurgitación nasal porque el alimento ya está en el esófago. No hay tos o neumonía aspirativa. El paciente localiza el síntoma, sabe que está multando. Alguna vez nos decimos para que quieren comer algo demasiado seco y sienten que se quedó por ahí. A eso se le llama la disfagia esofágica. El paciente localiza, sabe que algo está mal por ahí, tiene dolor torácico, puede tener una regurgitación tardía, puede haber odinofagia, otro término para el examen, odinofagia. Uno era disfagia, ¿qué es? Disfagia es para
Odinofagia es dolor a las mucosas. ¿Qué puede verse en otras patologías? ¿Qué otra cosa puede ver odinofagia? No, que no tenga disfagia, se quejan de dolor a la Amigdalina. Una amigdalina puede tener odinofagia. ¿Ya? No es exclusivo de la disfagia la odinofagia. La disfagia esofágica puede ser tanto sólidos como paralíticos, o puede ser progresiva. Lo normal es que sea progresiva. ¿Qué significa que sea progresiva? Primero se van a quejar de que los sólidos no están pudiendo pasar, y por tanto, ¿qué hacen si no pueden pasar sólidos? Agua tomada cada rato para pasar eso. Luego, con el tiempo, ni siquiera los líquidos pueden pasar. Ya, a eso se llama disfagia progresiva y nos ayuda en el diagnóstico diferencial. Esto no sé por qué claro, no quiero un video que no sé por qué ya no funciona. Office es lo que mostraba el video, que tomaba el líquido que estaba ahí en amarillo, y ese líquido debería pasar aquí, pero por algún motivo una parte pasaba la vida. Era lo único que mostraba el video. Diagnóstico diferencial. Ahí tengo que tener en cuenta la odinofagia. Pues, pero hemos dicho que la odinofagia puede haber en la odinofagia, es parte. Pero podemos ver, como dijo su compañera, por ejemplo, una amigdalitis, tengo una odinofagia que no tiene nada que ver con la disfagia. Buscar la causa del globo histérico, que los pacientes aseguran que se les ha quedado la comida ahí trancada por algún motivo y no hay nada. Eso pasa en los pacientes con crisis histéricas, crisis de ansiedad. Orofaringia, enfermedades neuromusculares como causa, como ejemplo el accidente cerebrovascular, ya sea isquémico o hemorrágico, en la enfermedad de Parkinson, en la esclerosis múltiple, en la esclerosis lateral amiotrófica, en la miastenia grave, en las miopatías inflamatorias, trastornos motores, en la disfunción del esfínter esofágico superior. Porque tenemos el esfínter esofágico superior y tenemos el inferior. Una relajación completa. Acalasia cricofaringia. Aquí va otra pregunta de examen. No con esto. Solamente acalasia. Porque más común es la acalasia del esfínter esofágico inferior que la del superior. El término acalasia, ¿qué significa? Que hay una falta de relajación del esfínter esofágico. Más común es la inferior. Si no relaje, ¿para qué sirve el esfínter esofágico inferior? Exactamente. Y si no se relaja, ¿qué creen que va a suceder? Comen un pan, por ejemplo, no relaja, ¿qué va a pasar? ¿Dónde va a quedar el pan? No va a pasar en el estómago. Entonces va a empezar a acumularse el alimento en el esófago. Y ahí voy a ver. Yo, si tengo sospechas, me pido una radiografía contrastada. Una radiografía esofágica contrastada. Y se hacen varias secuencias, se hacen 4 o 5 radiografías, donde le doy al paciente una solución de contraste, un vaso de bario. El bario es un metal líquido que se ve en la radiografía como una mancha blanca. Radio bajo. Entonces, toma eso y se empieza a dibujar el esófago. Me encuentro con un esófago grueso, ancho y una punta como un reloj de arena. Ahí pienso en acalasia. Entonces empiezo a tener un mega esófago, porque como no se relaja ese esfínter esofágico inferior, más que todo, más común del superior, empieza a dilatarse ese esófago. Entonces ya saben lo que es acalasia, falta de relajación del esófago. Defectos estructurales como el divertículo de Senker. Es básicamente un divertículo que está ahí en la pared posterior del esófago. Más lo van a entender con una imagen. Neoplasias, resecciones quirúrgicas, radiación de la orofaringe, compresión intrínseca como bocio. ¿Qué era el bocio? Hipertrofia de la glándula tiroides. Hipertrofia de la glándula Tiroides. ¿Y qué tiene que ver eso con la linfagia? Dificultades. Osteofitos, ¿qué es un osteofito? Eso todavía no sé si va a ver. Los osteofitos son crecimientos óseos que se ven bastante comunes en enfermedades reumatológicas como la artritis reumatoidea. Imagínense la vértebra que está aquí y llega hasta por acá y empieza a crecer por acá. Un pedazo de hueso como un pico. Como el pico del loro, le decimos radiología. Y eso obviamente hace compresión sobre eso. Este es el divertículo de Senker.
de la bolsa, es una debilidad de la pared del estómago que hace que cree una bolsa paralela. Entonces se acumula alimento. Y ahí los pacientes tienen muchas veces disfagia o disfagia y halitosis. Y halitosis es otro término que voy a entrar a utilizar. Y halitosis es mal aire. Disfagia esofágica, trastornos motores como la atalasia, que ya hemos mencionado que es, el espasmo esofágico difuso. ¿Qué particularidad tiene esta patología? Es el primer diagnóstico diferencial del infarto agudo de miocardio, que significa que muchas veces lo que creen que es un infarto en realidad es un espasmo esofágico difuso. Entonces, ¿de qué se quejará el paciente? ¿Ah? Dolor torácico, y como el esófago pasa por aquí, muchas veces los retroexternas piensan que es miocardio, ¿no? Esclerodermia. Esclerodermia es una enfermedad autoinmune que afecta el tejido conectivo y lo va reemplazando con un tejido más sólido. Y la piel de los pacientes se va endureciendo como si fuera un plástico más o menos. Los dedos, al endurecerse todo el tejido conectivo, ni siquiera pueden moverse, quedan como manos. Al principio la expresión facial de estos pacientes cambia de tal manera que al principio se sienten felices porque rejuvenecen. ¿Por qué? Porque pierden todas sus arrugas faciales y con el tiempo empiezan a plastificar. Van a ver eso, hemos visto por lo menos 2 al año en el hospital. Estos pacientes, ese tejido conectivo, no solamente se afecta la piel, también las mucosas, entre ellas las del esófago, y por tanto terminan haciendo disfagia y reflujo. Lesiones estructurales obstructivas, intrínsecas o extrínsecas. Intrínsecas, la estenosis péptica. ¿Qué será una estenosis péptica? Ahí vamos a buscar el término péptica. Más comúnmente han debido escuchar lo que es una úlcera péptica. ¿Qué entendieron por úlcera péptica? Daño en el epitelio. Lo que quieran, no hemos llevado, así que pueden equivocarse. ¿De cuál, doctor? Úlcera péptica, ¿qué entendería por una úlcera péptica? ¿A qué le suena eso? Vamos a preguntarnos a vos. ¿Alguna herida? ¿Qué tiene por una úlcera gástrica? Una úlcera es que sería una úlcera duodénica. Cuando decimos úlcera péptica, es cuando no estamos seguros si es gástrica o úlcera péptica en general. Es una úlcera en cualquiera de estos lugares. Péptica, ¿por qué péptica? Porque está producido por la pepsina. ¿La pepsina para qué sirve? La pepsina es una de las enzimas de la digestión, es para degradar las proteínas. Por tanto, va a digerir cosas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pacientes con gastritis, por ejemplo, que están haciendo las úlceras. Entonces, son lesiones producidas por el ácido clorhídrico y la pepsina. La pepsina se produce cuando se activa con el ácido clorhídrico, se convierte en pepsinógeno en pepsina. ¿Ya? Entonces, tiene que haber acidez ahí, tiene que haber una engrasa. Entonces, ¿qué será una estenosis péptica del esófago? ¿Es normal que haya ácido clorhídrico en el esófago? No. ¿Dónde debería estar el ácido clorhídrico? ¿Y hasta dónde debería llegar ese ácido clorhídrico? Hasta el ángulo de 3 del modelo, exactamente hasta ahí. Más adelante vamos a ver por qué está hasta el ángulo de 3 del duodécimo. No debería estar en el esófago no está preparado. Por eso cuando hay reflujo, ¿de qué se quejan los pacientes? En el ácido se quema el esófago, se quejan de pirosis retroesternal, que es el ardor detrás del esternón. Entonces, estenosis péptica, ya podemos entender un poquito más. Estenosis péptica será cuando esa mucosa ha estado en contacto tantas veces con el ácido clorhídrico del estómago que se lastima, se ulcera. Y si hace una úlcera, las úlceras finalmente terminan cicatrizando. Y la cicatriz ya no es algo normal y retrae el tejido. Todas las cicatrices son retráctiles, ¿no? Entonces, todo alrededor del estómago hace una cicatriz y termina siendo una estenosis. ¿Se acuerdan que era estenosis? Claro, que se achica y el espacio, esa luz. Entonces, estenosis péptica ya están imaginando que es una lesión secundaria a reflujo gasoso. Pero esa estenosis va a producir
que no pase tan fácilmente el anillo de Schatzky, que es en el esófago inferior, que básicamente es un recubrimiento de mucosa y un anillo fibrótico. Vamos a ver igual una imagen y ahí van a entender un poquito más. Cáncer de esófago extrínseco, tumores del mediastino, dilataciones auriculares izquierdas, dilatación auricular izquierda, una insuficiencia cardíaca con dilatación, una mega aurícula. ¿Qué tiene que ver una mega aurícula con la disfagia? Eso, comprime y la disfagia. Ese es el anillo de Schatzky. ¿Y tiene solución este anillo? Hacemos endoscopía, inflan un globo, se abre el anillo y ahí se está solución. No está difícil de solucionar, pero hay que diagnosticar a primer. Enfoque diagnóstico. En la anamnesis, ¿qué le vamos a preguntar al paciente que tenga disfagia? ¿Qué tipo de alimentos producen los síntomas? ¿Es con sólidos, es con líquidos, es con agua? ¿Ha cambiado en el tiempo? ¿Es intermitente? ¿Es progresiva? La dificultad de la deglución, ¿es al inicio o después de la deglución? ¿Comienza en forma brusca? ¿Dónde siente que se le atasca el alimento? ¿Hay síntomas asociados? ¿Qué síntomas? Dolor torácico, pirosis, que ya hemos dicho que era pirosis. Dolor urente, dolor con la deglución, la regurgitación, tos. Existen síntomas neuromusculares asociados como diplopía. ¿Qué era la diplopía? Doble. Y si tengo diplopía, tengo que tener un problema. ¿Qué más? Disfonía. ¿Qué será disfonía? Disfagia dificultada de disfonía. ¿Qué es la fonación? Entonces, disfonía será debilidad muscular. Es para pensar en problemas neurológicos. Hay pérdida de peso. Si tengo pérdida de peso, ¿en qué tengo peso? Tengo disfagia, pérdida de peso en cáncer. Uso de medicación habitual. Aires. ¿Qué tienen que ver aquí los aires? ¿Qué son los aires? ¿Cuáles? ¿Cuáles son los son los aires? Ibuprofeno sí es un aire. ¿Qué más? El más famoso es la licotobraco, el ibuprofeno, todo. ¿Y cómo produce gastritis? ¿Son los niveles de la COX? No. Entonces, si yo consumo aire, es muy probable que tenga gastritis o reflujo gastroesofágico y tenga disfagia. Antiácidos. Los antiácidos, ¿cuáles los consideran antiácidos? Son inhibidores de la bomba de protones. Macandarato. No sé, no lo considero un antiácido, pero ya. Alendronato. El alendronato es un fijador del calcio de los que tienen osteoporosis, que también es gastrolesivo. Esos medicamentos gastrolesivos significan que dañan la mucosa gástrica. En el caso de los AINES, ese es por contacto. El alendronato por contacto daña la mucosa. En el caso de los AINES, no por si acaso. ¿Qué significa? Que no importa que se lo pongan por donde se lo pongan, igual va a provocar gastritis. De la COX-2. Porque si se lo ponen en vena, por ejemplo, el que por la COX se lo estoy poniendo en vena, ¿qué tiene que ver con eso? Está inhibiendo a la COX-2. Vena, intra, donde sea que se lo pongan, va a provocar gastritis. Tenemos un algoritmo para el diagnóstico de la disfagia. Disfagia, nos hacemos una pregunta. Dificultad al iniciar la deglución o cuando se atasca el alimento después de la deglución. Si es al iniciar la deglución, no hay mucho problema. Ya sabemos que es orofaringe y hay que buscar un problema neurológico. Si es después de la deglución, pensamos en la disfagia esofágica. Preguntamos, ¿es solamente con sólidos o es también con líquidos? Si solo es con sólidos, tenemos que pensar en una obstrucción mecánica anatómica. Y nos hacemos la pregunta, ¿es intermitente o es progresiva? Si es intermitente, hay que pensar en el anillo esofágico de Schatzky. Si es progresiva, preguntamos, ¿hay pirosis crónica? Si es pirosis crónica, estenosis péptica o el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? Ya les enseñaron. Metaplasia. El epitelio del esófago. Que es lo importante de saber que hay esófago de Barrett, que lo consideramos una lesión Cancerosa. Si hay pérdida de peso o tiene paciente más de 50 años, hay que pensar en cáncer. Disfagia esofágica. Si es con sólidos y con líquidos. Trastornos neuromusculares.
Si es intermitente y hay dolor torácico, hay que pensar en espasmo esofágico. Si hay pirosis crónica progresiva, hay que pensar en esclerodermia. Si aparte hay regurgitación, pérdida de peso o síntomas respiratorios, hay que pensar en acalasia. Al examen físico tenemos signos neurológicos de accidente cerebrovascular previo o signos de síndrome extrapiramidal, como son la dosis palpebral, debilidad muscular, pienso en miastenia gravis o distrofia oculofaríngea. Si hay... ¿Qué es síndrome extrapiramidal? ¿Qué son los síndromes extrapiramidales? ¿Qué es la vía extrapiramidal? ¿Quiénes están en la vía extrapiramidal? Los núcleos de la base, son los que tienen que ver con el Parkinson. Entonces, tengo dosis palpebral, tengo debilidad muscular, pienso en miastenia gravis, distrofia oculofaríngea. Si tengo hiporreflexia y piel seca, hay que pensar en hipotiroidismo. Si tengo una adenopatía cervical o supraclavicular, más que todo supraclavicular izquierda, hay que pensar en cáncer de esófago. Más que cáncer de esófago, cáncer gástrico, me acuerdo la adenopatía supraclavicular. Malignidad. Esclerodactilia, otro. ¿Qué es esclerodactilia? Esclero, ¿qué significa? Esclerotón. Esclerotia, ¿cómo es? Duro. Está esclerosado. Ateroesclerosis. Ateroesclerosis. Esclerosis es duro. Dactilia, ¿qué es una dactilia? Pero las tiras son estos dedos duros, ya hemos mencionado, los dedos son duros, y hay telangiectasias, hay que sospechar en esclerodermia. Cuando hay candidiasis oral, bueno, en realidad la candidiasis oral sospecho que es la candidiasis de su nombre. Cuando veo el famoso Muget, el Muget, ¿qué es este? Muget es recién ayer ustedes, me dio curiosidad, ¿por qué decimos Muget? Siempre asumían, Muget es candidiasis, pero ¿por qué le decimos Muget? Muget había venido de una palabra francesa que significa lirio de no sé qué lugar. Que se ven las flores blancas, no se repiten esas flores blancas en el bosque, como los hongos de la carne. Entonces, Muget. Y en el hospital les encanta decir Muget, no le dicen candidiasis. Por algo. Trastornos de la digestión. Tenemos la dispepsia. ¿Qué dice la dispepsia? Dolor o malestar localizado en el abdomen superior, crónico, recurrente, un a menudo desencadenado por la ingesta. En realidad, dispepsia más fácil es dificultad para la digestión. Eso es dispepsia. ¿Y qué tiene esa dificultad para la digestión? Hay saciedad precoz. ¿Qué es saciedad precoz? Tienen distensión abdominal, tienen eructo, tienen acidez, tienen ardor, tienen náusea. Todo esto tiene la dispepsia. El comité de Roma 3, y en realidad el comité de Roma 3 se reunió para aclarar lo que es el síndrome del colon irritable, que es una patología bastante compleja, que incluye por una alteración de varios mecanismos. Esto incluye a la dispepsia. Y dijeron que la dispepsia es plenitud postprandial por síndrome de distrés por saciedad precoz. Estos dos dolor o ardor epigástrico y síndrome de dolor epigástrico. Ese dolor epigástrico, ¿qué tipo de dolor es? Urex. Es muy común. Afecta entre el 20 o 40% de la población tiene dispepsia. El 40% de estas dispepsias son de origen orgánico. 60% es idiopático. Y a su vez a saber por qué tienen dispepsia. Son esos pacientes que comen y se quejan de mí, que el estómago me hace, duele. Sensibilidad, la acidez gástrica está distorsionada. Los pacientes muchas veces tienen mayor sensibilidad que la de al ácido.
40-50% de los casos de dispepsia están provocados por gastritis secundaria al Helicobacter pylori. Trastornos motores, retraso de la evacuación gástrica por disminución de la movilidad del intestino delgado. Trastornos psiquiátricos son pacientes con bastante ansiedad que tienen aumento del nivel de somatización. ¿Qué será aumento del nivel de somatización? Pacientes que están seguros que tienen algo malo y que les está doliendo porque tienen algo malo en el cuerpo y siempre tienen molestias. Y cuando les hacen los estudios complementarios, todo suele estar normal. Teoría de la percepción visceral aumentada. Son pacientes que sienten como entonces están más pendientes de cada cosa que vayan a buscar en su gestión. Y que tienen cierto grado de intolerancia alimentaria. Todos esos se quejan de dispepsia. Clasificación. La dispepsia esencial se clasifica tipo reflujo. Reflujo gastroesofágico, ¿qué es? Y por tanto se van a quejar de espirosis rectointestinal y regurgitación ácida. Dispepsia de tipo ulceroso. Tienen dolor en el epigastro, que es de tipo urente. Calma con los antiácidos, despierta al paciente durante la noche y desde aparición intermitente de dominio. Dispepsia de trastorno de la motilidad. Esto se va a ver con saciedad precoz, distensión postprandial. ¿Qué será distensión postprandial? Muy bien. Náuseas y vómitos, y habitualmente no tienen dolor. Todos han tenido dispepsia. ¿Por qué tan común eso? Muy común. Síntomas y signos de alarma que sugieren enfermedad orgánica. Si aparece uno de estos, que son que el paciente tenga más de 55 años cuando inició su dispepsia, anorexia y pérdida de peso, disfagia o disfagia progresivos, vómitos persistentes, hematemesis, ¿qué era? Ictericia, anemia, utilización de AINES de forma crónica, antecedentes de fracasos terapéuticos previos, antecedentes familiares de cáncer gástrico y antecedentes de cirugía gástrica. Es muy probable que eso porque está alterada ya la. Pero ¿y por qué tendría que comer más? Ya, el problema de la manga gástrica. ¿Saben todo lo que es manga gástrica? ¿Qué es manga gástrica? No. Es la semilla vacía. La manga gástrica. Pero cualquiera de esas bariátricas, lo que quieran, pónganle todas esas cirugías, ¿a quién se les hace? Están mal hacer la cirugía. Antes de la cirugía, ¿qué tienen que hacer? Cirugía de la cabeza. Luego que esté ya bien, más o menos, la cabeza. Recién la cirugía, porque si no van a volver a engordar. Porque ¿qué va a pasar con ese estómago que le han cortado un pedazo? Si siguen comiendo, ¿qué les va a pasar? Va a volver a crecer, no va a quedar en nada. Siempre, no se olviden, todos estos pacientes siempre saben dispepsia esencial, hepático ulcerosa, como diagnósticos diferenciales, la úlcera péptica, cáncer de estómago, litiasis intestinal, litiasis intestinal. Pancreatitis crónica, recidivante, cáncer de páncreas, parasitosis intestinal, lesiones causadas por aires, aspirina, hierro o antibióticos,
dispepsia sin enfermedad de reflujo gastroesofágico o ingesta de aire. Tenemos que pensar, si el paciente tiene más de 55 años o tiene síntomas de alarma que hemos visto, directa endoscopía. Endoscopía no es solamente endoscopía, ¿no? Endoscopía digestiva alta. ¿Qué significa eso? ¿Qué es una endoscopía digestiva? Una cámara. Esta cámara veo que voy a ver directamente la voy a ver lesiones, si hay una lesión que me llame la atención, ¿qué es lo que tengo que hacer? Eso, sí. Porque a veces les digo, porque el mismo hospital hace endoscopía y no hace biopsia. Imagínense, hacen dos endoscopías. Si tienen menos de 55 años, no tienen signos de alarma o síntomas de alarma, tengo que hacer pruebas para el Helicobacter pylori. Si sale negativa, hago una prueba con inhibidores de bomba de protones, ¿como cuánto? Por 4 a 6 semanas. Si fracasa ese tratamiento, hay que revolver. Si es positivo para el Helicobacter pylori, depende. Hago el tratamiento. ¿Cómo es el tratamiento para el Helicobacter? Ya se te va. Eso de terapia más o menos. Ya puede haber 4. Pero, ya, 2 antibióticos. ¿Qué más? Inhibidor de la bomba de protones. No es buen nombre protector de eso. No me gusta decir los botones. A ver, inhibidores de la bomba de protones. ¿Qué hacen los inhibidores de la bomba de protones? ¿Y eso qué hace? En vez de liberar ácido, liberan agua. Tienen que ser esos. Sin eso no funciona el tratamiento. ¿Por qué? Porque el Helicobacter pylori es otra manera. Sin eso no viven tan. No es ese triasociado que conocen, no es suficiente, son 4. Una variedad de varias cosas que ni han escuchado. Puede ser como la medicina, puede ser como medicina. Hay otras opciones de antibióticos que ni me acuerdo no se usan. Muy raro, pero hay. Así que, y además están acá. La claritrobilina tiene otro problema, el gastrolesivo. Entonces, ya quien tiene gastritis y le doy eso, hay que evitar que hagan resistencia. Si no funciona algo, revalúe el diagnóstico. Pasamos a náuseas y a vómitos. ¿Qué son las náuseas y vómitos? Respuesta sintomática inespecífica a gran variedad de condiciones. Más o menos como la fiebre. ¿Cuándo tienen náuseas y vómitos? Pasadas, cuando tienen infecciones, cuando tienen laberintitis, cualquier cosa puede provocar náuseas. ¿Qué es el vómito? El nombre adecuado del vómito es expulsión violenta. Eso es violenta del contenido gástrico. ¿Qué son náuseas? Deseo y quiero vomitar. Pero no vomita. Cuando hacemos la historia clínica, ¿cómo escribimos en la historia clínica? Dice, tengo náuseas. ¿Qué escribe? Paciente refiere desde hace 4 días náuseas. Tienen que especificar si vomita o no. Que llegan a vómitos de tipo bla bla bla. O que no llegan a vómitos. Muchas veces tienen náuseas y no tienen náuseas. Y si tienen vómito, ¿cómo describo el vómito? ¿Qué tipo de vómito es? ¿Cuántas veces ha vomitado? Si es abundante. Tienen todos los detalles. Aquí vengo con la hematemesis, que ya les he dicho que era hematemesis. Arcadas, ¿qué son las arcadas? Son contracciones musculares torácicas abdominales antes de vomitar, que pueden o no estar, no es lo mismo que las náuseas. Las náuseas,
La sacada son las contracciones. Pero si tengo contracciones, voy a provocar cambios de las presiones del esófago. Y si no vomito, me puede pasar mucho más. ¿Por qué les digo? Por ejemplo, las partes con anorexia, ¿qué hacen? Están cambiando las presiones, están provocándose arcadas y se pueden romper el esófago. Regurgitación, ¿qué es eso? Y vuelve el contenido del estómago sin que haya náuseas ni ataques. Rumiación, que es cuando vuelve el contenido del estómago a la cavidad oral sin náuseas ni ataques. Mastican un poquito y a comer. No es suficiente, falta todavía mis cervezas. ¿Quiénes son los rumiantes? ¿Por qué no tienen que hacer eso todo el tiempo? Bueno, su madre no tiene que hacer. Los bebés no tienen que hacer. Tipos y clasificaciones. Aquí está lo que decía su compañera. Tipos de vómito. Vómito alimenticio. Es alimento sin digerir. Si el alimento está sin digerir, estenosis grave, acalasia o divertido de Schenker. Tengo que pensar. Si el alimento está parcialmente digerido, hay que pensar en gastroparesia u obstrucción pilórica o el síndrome pilórico. ¿Les dije que era síndrome pilórico? No. ¿Qué es el síndrome pilórico? A ver, ¿dónde está el píloro? ¿Dónde es la frontera entre el estómago y el? El síndrome pilórico hace que no pasen los alimentos del estómago hacia el duodeno. Y si no pasan los alimentos, ¿qué va a suceder? ¿Se acuerdan la calasia? Algo parecido. El síndrome pilórico generalmente es por estenosis, por úlceras. Úlceras pilóricas, esas úlceras pilóricas provocan estenosis, esa cicatriz. Y eso va a dificultar el paso del alimento. Y por tanto, ¿qué le va a pasar al paciente? No puede pasar. Va a haber un megaestómago. ¿Se va a poder nutrir el paciente? No. Al examen físico podemos ir a tocar el estómago. ¿Cuántas horas tiene que estar la comida en el estómago? 4. 2 a 4 horas. Y si está más de 4 horas, tengo que sospechar en un síndrome pilórico. Por ejemplo, un paciente que después de 6 horas de haber comido comida, seguramente tiene síndrome pilórico. Y ya no debería vomitar nada. Problemas, saliva. Entonces ahí el síndrome pilórico. Gastroparesia, ¿qué es? Paresia, ¿se acuerdan de mi paresia que era? Gastroparesia, ¿qué será? Es como un estómago perezoso. El peristaltismo está disminuido. No importa, igual. Si vomita bilis, excluye que la obstrucción sea proximal a la ampolla de Barrett. ¿Por qué? ¿Dónde se espera la ampolla de Barrett? ¿Dónde está la ampolla de Barrett? Entonces, si hay bilis, seguro que el problema está después. Entonces ya está excluido el síndrome pilórico, está excluida la calasia y demás. Hematemesis. De aquí van a salir unas 10 preguntas. Es un cascabel. La hematemesis es un sangrado proximal al ángulo de Treitz. Ahora sí les voy a enseñar a detalle esto. Les voy a repetir muchas veces porque vienen varias cosas que salen. ¿Dónde está el ángulo de Treitz? Es el ligamento de Treitz. ¿Dónde está eso? En el intestino. Pero es el lugar justo del ángulo de Treitz que porque está tocando el ligamento de una parte del duodeno con el desde el esófago hasta el ángulo del Treitz va a venir una patología y de ahí para abajo otra. ¿Por qué? Porque hasta ahí llega el ácido gástrico.
no pasa del ángulo de Threads. ¿Por qué es importante saber esto? Porque hay lo que se llama la hemorragia digestiva. ¿Qué es hemorragia digestiva? Sangre en alguna parte del intestino. La hemorragia digestiva se clasifica tanto que los cirujanos ven la hemorragia digestiva baja y los internistas ven la hemorragia digestiva alta. Así de diferente es, porque el tratamiento es totalmente diferente. Uno se opera y el otro pues. Entonces, la hemorragia digestiva alta está por encima del ángulo de Threads, la baja por debajo. ¿Cómo me voy a dar clínicamente cuenta? ¿Cómo voy a diagnosticar al paciente? Si la hemorragia es alta, está en contacto con el ácido clorhídrico, ¿qué le hace el ácido clorhídrico a la sangre? Eso. Entonces, ¿cómo va a ser por ejemplo, las reposiciones del paciente? ¿Qué color van a ser en una hemorragia digestiva alta? Negras. Se llaman deposiciones melénicas. No solamente negras, van a ser negras alquitranadas, pegajosas, de mal olor. Y en hemorragia digestiva baja, ¿de qué color van a ser? Depende de qué tan vivo esté más abajo. Pero no van a ser negras porque no han estado en contacto. O sea, desde el ángulo de Threads para abajo en cualquier lugar. Por eso les digo que es en cascada varias preguntas. ¿Qué más va a tener el paciente que tenga hemorragia digestiva alta? Hematemesis, con sangre. Vamos a ver ahora cosas más adelante. Vamos a avanzar. Como aquí, vómito en borra de café. ¿Qué es esto? ¿Qué nos dice el daño mucoso? Es sangre que está en contacto con el ácido gástrico y por tanto es una hemorragia digestiva. Y nos dice generalmente que vino del árbol, de la glucosa hemorragia de café, porque si es de una úlcera, generalmente sale hematemesis, vomito sangre, no vomito borra. En este caso, ¿por qué? Porque no le dan, tiene el suficiente tiempo como para que se digiera. En cambio, cuando es un sangrado masivo, el paciente vomita. Y aquí viene el desgarro de la mucosa, se ve que patología en el Mallory-Weiss, que ya les había mencionado. El Mallory-Weiss, ¿qué es? Es el desgarro longitudinal de la mucosa esofágica. ¿Y en quiénes vamos a ver eso? En los alcohólicos, porque los pacientes con anorexia, que todo el tiempo están con arcadas, y terminan desgarrando esa mucosa gástrica. Si el vómito es fecaloide, ¿qué será un vómito fecaloide? Si tienes fecaloide, que se le parece, pero no es exactamente. Pero podría ser. ¿Y por qué tendría un vómito fecaloide? Con olor pútrido. Ajá, pero habrá bacterias de ese tipo en el estómago. Como que se queda ahí, no sé, una obstrucción. Ah, ¿dónde será la obstrucción? Intestino. Sí, si está obstruido, voy a tener. ¿Qué debería estar obstruido? Intestino. ¿El ilio? Si vomito lo que es ilio, voy a vomitar. El colon. ¿Qué debería estar obstruido? Colon. Entonces, colónicas. O si no, una fístula. ¿Qué es una fístula? Una Comunicación entre dos cavidades. ¿Qué debería estar comunicado con el? ¿Qué está tan cerquita? Estómago. Eso es muy posible. Ahí. Fístula intestinal o colónica y fístulas gastrocolónicas. Pero intestinal y colónica. Tiempo del vómito. Si vomitan por la mañana, hay que sospechar el embarazo de las mujeres, uremia. ¿Qué será la uremia? Síndrome urémico. ¿Qué será uremia? Se considera el aumento de la urea. ¿Y por qué podría aumentar la urea en sangre? ¿De dónde viene la urea? Y lo que dijo estaba bien. ¿De dónde viene la urea? De la digestión de proteínas, carne más que todo. ¿Y por dónde se elimina? Entonces, para que aumenten mi urea en sangre, ¿qué tiene que pasar? Tienen que estar fallando los niños que pueden. Pero depende de qué tanto aumenta. Por ejemplo, en la hemorragia digestiva se ve un aumento de la urea con una creatinina normal. Pero no aumenta tanto, aumenta 80, 70. ¿Cuánto es la urea normal? Necesita
que memoricen ciertas cosas. Porque siempre me preguntan en el hospital a los internos, incluso no saben. ¿Saben que la química sanguínea? Ya, pasa, ¿qué más? Creatinina, urea, todos esos valores, pero no necesitan memorizarlos todos. Pero cuáles sí tienen que memorizar. Creatinina, urea, ¿qué más? Micrófono, no es lo mismo que urea. ¿Qué más? Triglicéridos, colesterol, bilirrubinas, nada, ¿qué más? Hasta por así deberíamos poner. Otras cosas, lipasa, milasa, no son tan comunes, pero esas que les he mencionado, por lo menos esas va a acelerarte en la práctica. Igual que del hemograma que tienen que memorizar, el número de glóbulos rojos, de blancos, con que sepan eso ya es un buen paso. Entonces, si sube de 200 la urea, tienen el síndrome urémico y tienen náuseas y vómitos. Ingesta alcohólica, los alcohólicos, saca la aumento de la presión intracraneal. Esto me interesa que sepan, porque más adelante van a preguntarles cuando lleven medicina interna o neurología. ¿Qué será la presión intracraneal? PIC, presión intracraneal. ¿Qué será la presión intracraneal? Presión intracraneal. Presión dentro del cráneo. Ahora, ¿el cráneo se puede distender? No, solamente en los niños por sus fontanelas, pero en los adultos no. ¿De qué va a depender la presión intracraneal? Depende del contenido dentro de ese cráneo. Hay tres cosas que tenemos en nuestra cabeza, allá adentro. ¿Qué tenemos dentro de nuestra cabecita? Una, la sangre. Y lo que más hay es encéfalo, ¿no? Y eso incluye al cerebro, cerebelo, el cuerpo. Todo eso interviene en la presión intracraneal. ¿De qué se nutre el cerebro? Tiene que llegar esa sangre. Por algún lado tiene que llegar. ¿Por dónde llega el cerebro? ¿Ah? Por la vena yugular. Ah, no es por la vena yugular. ¿Por dónde es? La carótida, ¿quién más? No solamente su carótida. La vertebral, la basilar, todas. Ahora, esa sangre para llegar, primero que está ahí arriba. Y para subir las cosas tienen que vencer la presión. Segundo, tienen que vencer esa presión, porque ya está provocando una presión, todo eso no es fácil entrar ahí. Para lograr ingresar ahí, hay que vencer esa presión. Y para que logre eso necesito que tenga una. ¿Cuál es la presión más importante? La presión más importante. ¿Cuál es la presión arterial más importante? ¿Cómo le notaste? La presión arterial media. La presión arterial media. Entonces, mi presión arterial media va a depender de mi pico. Si tengo algo que suba mi pico, ¿qué puede subir mi pico? Estoy tranquilo de un día a otro, estoy pasando por ahí y me atropello. ¿Qué ha pasado? Un golpe en la cabeza. Un edema cerebral, que haya una hemorragia, un hematoma subdural, un epidural, cualquier cosa que no estaba ahí, pero ahora está ahí. Porque tengo una hemorragia, un accidente cerebral hemorrágico, y ahí tengo un montón de sangre que no estaba ahí. Eso está elevado de golpe. Ayer no estaba, hoy día está ahí. De golpe empieza a subir la piel. ¿Qué va a pasar con mi presión arterial media? ¿O qué debería hacer? Escuché algo que era lógico y es cierto. Si mi PIC sube, ¿qué va a pasar? ¿Le va a costar a la sangre llegar? Entonces voy a hacer isquemia. Para que no haya isquemia, como la prioridad del cerebro, ¿qué tiene que hacer mi presión arterial media? Tiene que aumentar. Sí o sí, porque si no aumenta, voy a hacer isquemia. Por eso no los pacientes, cuando tengan este tipo de eventos, no les pongan un antihipertensivo. Si llegan al centro de salud, el paciente está hipertenso, le ponen un pepino, igual llegan, ya están peor. Primero evalúen por qué ha subido la presión. Y luego hay que mantener presiones arteriales medias altas. No tanto que también van a sangrar. Hay un ramo que tengo que hacer mi papá ahí. Claro. ¿Ya? Y todos estos pacientes que tienen, ay, ¿cómo puedo resolver el problema del aumento de la presión intracraneal? Si tengo un coágulo ahí, ¿qué hago? Listo.
Y si no, ¿qué puedo hacer? Por ejemplo, si tengo un ACV isquémico y se está hinchando, se tiene que bloquear. Bueno, la craneotomía descompresiva para que el encéfalo hinche hacia afuera. Pasan los días y yo hago los días. Porque si no hago eso, ¿qué va a pasar? Va a haber isquemia. Y el paciente, si es isquemia, va a ser una herniación. Cualquier tipo de subfalaciana, amigdala, va a ser parada respiratoria. Si hago parada respiratoria, ¿puedo vivir? No. Tengo que darle sueño. Y estos pacientes, uno de los signos que tienen son vómitos. Ahora, cuando los vómitos son neurológicos, son especiales, son diferentes. ¿Eso qué significa? Es de escopeta. Hasta espejo está vomitando. Ojo con eso. Una hora después de la ingesta secundaria o gastroparesis. Esa gastroparesis es más frecuente en pacientes diabéticos. Varias horas después de la ingesta, si son 6 horas, es un síndrome pilórico. Si son vómitos continuos, anorexia nerviosa o cuadros conversivos. ¿Qué será un cuadro conversivo? Un síndrome conversivo. El paciente está con HI. Paciente que ha tenido un examen de serología han terminado con su novio hiperventilan, eso se llama cuadros conversivos sistémicos y le da náuseas. Síndrome de vómito cíclico es más común en los pacientes pediátricos, empiezan a vomitar en ciclos intermitentes durante todo el año, 8 veces al año. Síntomas asociados: dolor antes del vómito. Si duele antes del vómito, hay que sospechar en patología física como cardiología. Patología, ¿qué es la colecistitis? Colecistitis, inflamación de qué? Colelitiasis. La colelitiasis puede provocar colecistitis. La coledocolitiasis. Coledocolitiasis es la glucosemia. Eso es igual, va a entrar en sangre. Igual vamos a volver a ver. Dolor abdominal que alivia con el vómito. Ahí tengo que pensar en úlcera. Van a ver que hay una experiencia gástrica. Pérdida de peso, cáncer, úlcera, o puede haber una obstrucción pilórica. Si hay zumbido, vértigo, el síndrome de Meniere, que es por estrés. Meniere, enfermedad de Meniere. Vértigo, cefalea, alteración de la conciencia, alteraciones visuales, rigidez de nuca. Patología del sistema nervioso central. La rigidez del mal de no solo de hay una más. La hemorragia es una patología. Y no depende. Si hay fiebre, diarrea y mialgia, ¿qué tengo que sospechar? Hay algo que se llama infección gastrointestinal, hay algo que se llama gastroenterocolitis aguda. Por todas las manos. Infecciones. Complicaciones. El síndrome de Mallory-Weiss, mucosa, este es peor, el síndrome de Burkhardt. El síndrome de Burkhardt es cuando no solamente se desgarra la mucosa, se perfora el esófago. Si se perfora el esófago, ¿qué le va a pasar al paciente? Sale el salchipapa directamente. ¿A dónde va a salir el contenido? Voy a provocar una mediastinitis con 95% de mortalidad. Esto no ha llevado todavía, pero van a llevar esto. Es una neumonía por broncoaspiración, con su broncograma. Perforación. Viene por generalmente
¿Qué más? Ahí el barro de güey, con su botella, ¿sabes? Porque es una... Contexto clínico. Urgencias abdominales. Apendicitis, colecitis, pancreatitis, peritonitis, obstrucción intestinal y obstrucción de vía biliar. Es una urgencia abdominal. Alteraciones del tubo digestivo, ¿qué? ¿Aquí? Dispepsia, úlcera péptica, gastroparesia, disemias gástricas, obstrucción pilórica, gastroenteritis, eosinofílica, obstrucción intestinal, intoxicación. Infecciones sistémicas agudas, otitis media, meningitis, hepatitis. ¿Qué es una pielonefritis? Vamos a llevar. Una infección de no solo piel, los productos pielonfaciales, no, infección del riñón, que está dentro de las infecciones urinarias altas, que también vamos a llevar en el examen, va a haber en el examen, porque vamos a llevar neurológico, que creo que no están las diapositivas. Ya está este bloque. Sí. Me falta porque estoy haciendo las de nefrológico, que son unos cuantos temas, que es la semiología nefrológica, entra infección urinaria, cálculos renales, patologías del sistema nervioso con aumento de la PIC, tumores cerebrales, accidentes cerebrovasculares, meningitis, hidrocefalia. ¿Qué es hidrocefalia? Enfermedades del laberinto, la enfermedad de Meniere, infecciones como cinetosis. ¿Qué es cinetosis? Más o menos. Esos pacientes que suben a la montaña rusa y luego están sonados por el movimiento, hay una discoordinación. O por ejemplo, esos pacientes que están leyendo en el micro empiezan a tener mareos. O esos pacientes que están mirando por la ventana cortando los árboles, ese movimiento se discoordina. No, embarazo, hiperémesis. ¿Qué es hiperémesis? Gravídica. ¿Qué más? Hígado graso. Enfermedades cardíacas, el infarto agudo del miocardio. ¿Qué comentar? Si se inflama, porque cuando hace infarto está apoyado enseguida, está apoyado sobre el pie. La insuficiencia cardíaca, parecido, pero también hay por la congestión hepática, por el vascular. Enfoque diagnóstico. Anamnesis, tengo que determinar la duración de las náuseas y vómitos. Y al examen físico, fuera de si es que llega signos de deshidratación, porque el paciente con vómitos ¿qué se va a complicar? Si vomita mucho se va a ir deshidratando. ¿Y por qué? Porque ni siquiera va a poder consumir líquidos ni alimentos. A eso también se anota en la historia clínica. Paciente con náuseas y vómitos hasta la intolerancia oral, ya que no pueden tolerar nada. ¿Qué les va a pasar si no toleran nada? Se van a deshidratar. Y por tanto tengo que ver los signos de deshidratación como el signo del que no le hacemos aquí. Personas mayores. Signo de pliegue aquí no le ponemos. Ancianos. Tengo que ver que hay distensión abdominal. Tengo que ver si hay peritonitis. ¿Cómo voy a evaluar la peritonitis en el examen físico? ¿Qué es la peritonitis? ¿Cómo podría evaluar el examen físico? ¿Qué comprende? ¿Cuál es el orden del examen físico? Tengo que ver eventraciones hernias. Mejor, nos vamos a saltar aquí la cicatriz. Eventración y hernia. ¿Qué es una hernia? La construcción de algo.
La salida del contenido de lo que sea que esté, en este caso, abdominal. ¿A través de qué? Si es anatómico se llama y si es si el orificio no es anatómico, es postilógico, es artificial, se llama de ventras. Son más o menos. Y por ejemplo, ¿esto qué es? Justo el cicatrices que tengo que evaluar, ruidos hidroaéreos que debo y está con el otro, y tengo que evaluar ictericia. ¿Por qué? El aumento de la bilirrubina me puede provocar náuseas. En el caso de las hepatitis. Dolor hasta aquí. Eso